quiero que vayan en esta hora, mis amados hermanos, a buscar en el Evangelio según Mateo. In Gospel of Matthew. Quiero que busquen conmigo, mi amado hermano, lo que es I want that you search with me. el capítulo 14, Chapter 14, versículos 27 al 31. verse 27 to 31. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. When you have it, you say amen. ¿Sabe, mi amado hermano? El Señor me regalaba un tema para esta hora. Do you know that God gave me a theme for this hour? Y también me guiaba, mi amado hermano, que pudiéramos ver esta palabra de hoy He was also guided so we could see this word desde otra perspectiva, mi amado in hermano. another perspective. Esta que va a hacer que nuestra fe sea fortalecida. This one that will fortify our faith. Esta que va a hacer, mi amado hermano, que nuestra fe crezca. This one that will make our faith grow. Porque es necesario, mi amado hermano, que cada uno de nosotros sea sometido a duras pruebas. Because we need to be put into hard tests. Usted no está siendo probado, mi amado hermano, nada más porque sí. You are not being tested only because. Usted está siendo probado, mi amado hermano, porque Dios quiere que su fe crezca. You are being tested because God wants that your faith grow. Y porque Dios quiere que en medio de la prueba usted sea fortalecido en el God Señor. wants that you, in the middle of the test, you will be fortified. Porque las mejores cosas, mi amado hermano, Because the best things, son probadas para ver su calidad. they are tested to check their quality. Y usted y yo somos lo mejor para nuestro Señor. And you and I are the best thing for our Lord. Y el tema que el Señor me daba para este día es, And the theme that the Lord was giving to me, pero dígale que está a la par también. but say to the one that are beside you, Atrévete tú, dígale. you will also dare. Atrévete tú, dígale. Dare you too. El Señor está contigo, dígale. The Lord is with you. El Señor está contigo. The Lord is with you. Quiero que leamos lo que es esta palabra en el Evangelio de Mateo. I want that we read this word in Matthew. Quiero que vaya conmigo, mi amado hermano, y la podamos leer juntos. And we will read it together. Dice primero en español, luego en inglés. First in Spanish, then in English. Mateo 14, 27. Matthew 14:27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, gracias. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor te dice hoy, ¿por qué estás dudando? The Lord says today, why are you doubting? Ahora vamos pues en inglés para que mi hermana Prechanti lo pueda también We are going to read it in English. recibir. Mi hermano David, que se me hizo. David. Seguimos así, mi hermana Prechanti. ¿Tú lo leíste en tu Biblia? Could you read it, Prashant, in your Bible? Ok. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, this I, be not afraid. And Peter said unto the Lord, If it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink. And he cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Amén. Palabra de Dios, mi amado hermano. God of God. Vamos a orar que el Señor nos dirija en esta hora. We are going to pray so our Lord will guide us. Le decimos, Señor Jesús, Lord Jesus, te pedimos que en esta hora, mi amado Señor, we ask you at this time ponga la palabra, Señor, adecuada para tu pueblo. that you will put the correct word to your people. Señor, que sea usted guiando, Señor, mi voz, el conocimiento que usted pues ha podido darnos, Señor. That you will guide my voice to our knowledge that you could give Yes. to us.
Y asimismo lo primero, Señor, que se predique tu palabra. And at the same time that your word will be preached. Pon oídos espirituales en la vida de mis hermanos, Señor. Put spiritual ears in the life of my brothers and sisters. Y que cada uno de nosotros pueda salir fortalecido de este lugar. And that each and everybody will be fortified when we go out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mi amado hermano, como le decía, el tema de hoy día es atrévete tú. The theme today is that you will dare. ¿Y por qué le digo que se atreva, mi amado And hermano? why do you say that you have to dare? Porque no hay duda que a lo largo de nuestra vida como cristianos Because there is no doubt that throughout the Christian life seremos probados por nuestro Señor Jesucristo. we will be tested by our Lord Jesus. Y esto no es, mi amado hermano, porque Él no nos ame, mi amado. And this is not because He doesn't love you, us, Porque muchas veces malinterpretamos la tribulación que estamos pasando y pensamos que Dios no nos ama o no nos oye. many times we do not understand what we are going through, and so we are thinking that Lord doesn't love you also, or He doesn't hear us. Porque, mi amado hermano, cuando el Señor nos mete o nos somete a ser probados, Because when the Lord starts to test us, es con el propósito de que usted y yo podamos ser fortalecidos cada día más. it's with the purpose that we can be strengthened each and every day more. Es con el propósito, mi amado hermano, que nuestra fe vaya creciendo cada día más. It's with the purpose so our faith will grow. Porque sin prueba, mi amado hermano, ¿cómo vamos a saber hasta dónde tenemos la fortaleza? But because without test, how can we know until when we have the force? Por eso en esta hora, mi amado hermano, el Señor me dice que te diga That's why at this time the Lord tells me that I tell you que la prueba que tú estás atravesando es para fortalecer tu vida. that the test that you are going through is to strengthen your life. Y parecerá que estamos locos, mi amado hermano, And we could be crazy. por lo que le voy a decir en este momento. What I'm going to say to you this moment, Pero gózate en medio de tu prueba. but start to feel joy in the middle of your Mi amado hermano, el apóstol Santiago le dice a la iglesia, gózate en la tribulación. The apostle Santiago, he told the church, be happy in the middle of the trouble. El apóstol Pedro le dice que no se sorprendan de la prueba de fuego que viene. Peter said to them that don't be amazed of when we start to test you. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Do you know why? Porque sí o sí, desde el momento que usted se meta con Dios, usted va a ser probado. Because even from the state that you will start to walk with God, you will be tested. ¿Y qué es lo que Dios va a probar? And what is going to God test? ¿Qué es lo que Dios va a probar? What is He going to test? Nuestra fe, mi amado hermano. Our faith. Nuestra fe. Our El faith. Señor va a probar nuestra fe. He's going to test our faith. Yo quiero que vayamos a través de la palabra en esta hora. And I want to go through the word. Y yo quiero que veamos algo diferente que puede descubrir en la palabra. And I come to see something different that we can discover in the word. Y porque casi siempre que leemos esta parte, amado hermano, de que Pedro dudó y se hundió, Because when we always read this part when Peter was almost drowning, no me dejes mentir, casi siempre lo que pensamos, Pedro dudó. we almost always think, oh, he doubted. Otros decimos, Pedro no tuvo mucha fe. Others says, oh, Peter didn't have so much faith. Ya viste, mira, si hasta Pedro duda, ¿y por qué no nosotros? So even if Pedro doesn't have faith, well, why should we? Pero no sé si usted también ha visto lo que yo pude ver a través de la palabra. I do not know if you have seen what I could see through the word. Y eso es lo que yo quiero compartir con usted el día de hoy. And that's what I want to share with you today. Y por eso te digo, atrévete tú. And that's why I tell you that you must dare. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Do you know why? Porque Pedro se atrevió a hacer lo que los demás no quisieron o no tuvieron valor de hacer. Because Peter was daring to do what the other didn't dare or couldn't do. Mire, me encanta, mi amado hermano, porque Pedro era aventado, hermano. I like it because Peter he just did. Y me llama la atención algo en la palabra y quiero que la leamos el día de hoy. I was something that caught my attention in the word. I want to read it today. Es que cuando el Señor le contesta a Pedro, le dice una palabra que marca la diferencia. Is when the Lord answered Peter, he says something that marks the difference. Dice el verso 27. In the verse 27 it says, Pero enseguida Jesús, léalo en su Biblia, pero enseguida you can read Jesús, it in your Bible. ¿qué dice? ¿Enseguida Jesús qué? No, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Enseguida Jesús qué? ¿Verdad que no dice enseguida Jesús le habló?
That's ¿Cómo what it dice? says. But straight away Jesus said to them, take heart. Dice, les habló. Jesus said to them. Mi amado hermano, o sea que ahí iban los otros 12 o no sé cuántos le acompañaban en ese There was momento. more than Peter there in the boat. Pero el único que se atrevió a poder salir de esa barca fue Pedro. But the only one that dared to go out of the boat was Peter. Por eso quiero quitarle la imagen del Pedro que dudó. That's why I want to take away that image from the Peter that doubted or didn't dare. Y quiero sembrarle en su corazón la imagen del Pedro que dijo, yo lo voy a hacer. And I want to put in your heart the image of the Peter that says, I will do it. Mire, entonces dice, entonces le respondió, dice, el 27, perdón. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, But straight away Jesus said to them, tened ánimo, take heart, yo soy. it is ¿Qué dice? I. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy. ¿Y qué más dice? ¿Qué What dice? more says it? Pues el Señor te dice en esta hora, The Lord tells to you this at this hour. tened ánimo, yo soy y no he cambiado, dice el Señor. It is I have no fear and I have not changed, says the Lord. Yo quiero que piense por un momento, mi amado I hermano, want that you think for a moment y que se traslade conmigo a esa situación. Estaba Pedro, and that you imagine that situation. estaban los Peter apóstoles, with Peter and the other apostles, estaban en la barca. they were in the boat. Pues quiero que se vaya haciendo la película aquí. I want that you start to imagine that. Y dice que el viento soplaba fuerte. And there was a strong wind, Y de repente, mi amado hermano, and in the middle of that, aparece Jesús en el agua caminando. Jesus are walking in the water. Y dice que todos se asustaron. ¿Y eso qué es? ¿Un And everybody fantasma? was afraid and was saying, oh, what is that? Is it a ghost? Yo quiero que piense, I want that you think. ¿qué hubiera sido ser usted? What would you have done? ¿Qué hubiera hecho si usted era el que iba en esa barca? What have you done if you were in the boat? Porque es fácil juzgarlos a ellos. Ah, tuvieron miedo, será Jesús. Because we can judge it. Oh, it's easy to judge. They were afraid, but it was only Jesus. Pero nosotros tenemos los escritos que nos dan referencia. But we have the Bible that gives us reference. Pero estos hombres estaban marcando la historia, mi hermano. But these men, they were making history. Y de repente, como le digo, el viento soplaba. And the wind was blowing. De por sí el mar ya da miedo, hermano. Only the calm sea, you get afraid. Mire, yo ayer que me metí porque mi esposa se metió en esa balsa, o ¿cómo se llama eso? ¿No? And my wife and I was going in the canoe. Me falló el plan, le quise dar vuelta y no pude, hermano. I wanted to tilt it, but I could not. Mire, yo iba remando, hermano. I was rowing, Y de verdad se me vino esta imagen a la mente. ¿Y qué pasaría and this image was coming to my. si ahorita vengo a Jesús viendo caminando hacia mí sobre el agua? If I see Jesus coming to walk against me to the water, Hubiera pasado lo mismo que estos hombres, mi amado hermano. I would have felt the same as this man. Dice más atrás que ellos tuvieron miedo. It says later that they were afraid, Pero me encanta, mi hermano, porque dice but I like it because it said dice que ellos dieron voces, dice. they started to yell. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo, But Jesus talked to them and said, tened ánimo, yo soy, no temáis. take heart, it is I, do not have fear. Entonces dice en el 28, In the 28 it says, ¿quién respondió? who answered? ¿Quién respondió? Who did answer Jesus? ¿Te atreverías tú? Would you dare? ¿Te atreverías tú a decirle, hey, Would you dare to say to him, hey? mire cómo le dice? Entonces le respondió Pedro y dijo, And Peter answered and said to him, Señor, ¿eres tú? Lord, is it you? Señor, ¿eres tú el que va ahí caminando, Señor? Lord, is it you that are walking? Nos dice que los demás apóstoles le preguntaron. It doesn't say the other apostle asked. Dice que Pedro le It preguntó. was only Peter that was asking. Entonces sáquese la idea de la cabeza que Pedro el que no tiene fe. You have to take away that imagine you have that Peter doesn't have any faith. Porque vamos a ver más adelante que la fe que Pedro tenía, mi amado hermano, Because we are going to see that a bit further that the faith that Peter had era muy superior a la fe que muchos de nosotros tenemos. was very, very much higher than our faith. Porque cuando Pedro se sintió hundido, Because when Peter started to sink, Pedro fue a Jesús. Peter went to Jesus. Esa era fe. That is faith. Porque cuando nosotros tenemos problemas, Because when we have problems,
Antes de ir a Jesús, before going to Jesus, primero vamos al vecino, we are going to the neighbor, vamos a la amiga, we are going to our friend, vamos a alguien que me pueda ayudar we are going to somebody y that, dejamos como última opción a Jesús. and the last option is Jesus. Entonces esa no es fe, That's not faith, porque lo dejamos como última opción. because we leave him as the last option. Que Jesús siempre sea su primera opción. That Jesus be always your first option. ¿Sabe por qué, mi amado Do hermano? you know why? Porque si Jesús es la primera opción, Because if Jesus is your first option, lo demás no va a fallar. then the rest will not fail. Dios va a responder. God will answer. Mire, me encanta cómo dice. Entonces le respondió That's why Pedro then, like, when Peter said, y dijo, Señor, ¿eres tú? Lord, is it you? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Give me the order to come to you on the water. ¿Sabe, mi amado hermano? Me gustó algo que Pedro hizo. Do you know that I like something else that Peter does? Y es que primero le preguntó, Señor, ¿eres tú? He asked him, is it your Escucha esto. Listen to this. Señor, ¿eres tú el que me está probando que yo vaya sobre las aguas, Señor? Lord, is it you that are testing me to walk on water? ¿Eres tú el que me está probando la fe si yo creo que puedo caminar sobre las aguas? Or is it you testing my faith to see if I can walk on water? Porque muchas veces, mi amado hermano, nosotros nos metemos en problemas Because many times we go into problems. y no es que Dios nos esté probando, mi amado hermano, It is not that God is testing us. sino que nosotros somos los necios que nos metemos ahí. That we are the ones that go into the problem. Así que no me diga Dios me está probando. Do not say to me that God is Uno testing. bien conoce cuando es necedad, mi amado hermano. We know when we are ourselves getting in the problem. Muchas veces Dios te está diciendo, no lo hagas, Many times God is saying to you, no te don't go- metas, don't go in there. no vayas. Don't go there. Y ahí va, mi amado hermano. And you go there. Y cuando se recibe la consecuencia, And when you receive the consequence, Señor, ¿por qué a mí esta prueba, Señor? my Lord, why do you test me? Y el Señor te dice, yo no te estoy probando. And the Lord says, I'm not testing you. Vos solito te metiste. You went there alone. Pero igual yo te voy a sacar, dice el But Señor. anyways, I will take you away from there. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Él es fiel. Because he's Mire, faithful. le dice Pedro, mire, And mire, Peter mire. says- Dice, Señor, ¿eres tú? Si eres tú. And Peter said to him, Lord, if it's you, O sea, si esta prueba viene de ti, Señor, if this test comes from you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. give the order to come to you on the water. Y dice el 29. In the 29. Y él le dijo, And he said, ¿qué le dijo? what did he say? ¿Qué le dijo? What did he say? ¿Qué le dijo Jesús? What is Le dijo, Jesus said? ven, Jesus said, come. tú vas a saber cuando es una prueba de parte de Jesús You will know when it's a test from Jesus o cuando es una necedad, mi amado hermano. or when it's something that you do it by yourself. Tienes que aprender a diferenciar esas dos cosas. You need to learn how to difference. Tú vas a saber cuando es una prueba del Señor You will know when it's a test from our Lord y cuando es una tentación de Satanás. and when it's a temptation from Satan. Tienes que aprender a diferenciar también eso. You need to start to differentiate. Porque una prueba no es lo mismo que una tentación. Because a test is not the same as a temptation. La prueba sí o sí la tenemos que pasar. The test, yes, we need to go through it, Y va a ser para fortalecer nuestra fe. and it will help to strengthen our faith. A la tentación nosotros le podemos decir que no. To the temptation, we can say no to it. ¿Sabe por qué, mi hermano? Do you know why? my Porque esa brother? tentación se convierte en pecado. Because that temptation start to be a sin, Y todo pecado va a traer and consecuencias. all the sin will carry consequences. Y después no quiero que le diga, Señor, ¿por qué? And I don't want them to say to him, Lord, why? Mejor pongámonos la mano en el corazón y digamos, Señor, perdónanos. Instead, we put our hands in the heart and says, my Lord, forgive me. Mire, dice, y él le dijo en el 29, dice, y él le dijo, 29, he says, ven. come. Y descendiendo Pedro de la barca, And Peter got out of the oiga, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. and walking on the water went to Jesus. Ahora ve, mi amado hermano, que no es el Pedro falta de fe, Do you see that it's not Peter that is lacking of faith? sino que fue el único de los que estaba ahí que dijo, Señor, yo voy. He was the only one that says, my Lord, I will go. Y dice que Pedro anduvo sobre las And aguas. Peter walked on the water. Aún Pedro sabiendo que humanamente y físicamente no se puede. Even if Peter knew that you could not do it by physics or human. Y si eso no es fe, usted dígame qué es fe, porque no entiendo qué es. And if that's not faith, I do not know what faith is. Mi amado hermano, Pedro tuvo la suficiente fe para salir de la barca, Peter has enough faith to go out the boat,
Pedro tuvo la suficiente fe para poner el pie ahí, mi hermano, en el agua. He had the faith so he could put the leg Mi hermano, on the water. hubiera sido yo el agua así, me voy de un solo. If it would have been me, I would have straight out. Pero Pedro nos da la enseñanza, quien me está llamando es Jesús. Peter give us that lesson that is Jesus calling us. Y si Jesús me está llamando, Él me va a sostener. If Jesus is calling me, He will sustain me. Si Jesús me está llamando, ven y sírveme, hijo, Él te va a sustentar. If Jesus are calling you, come and serve me, He will sustain you. Si Jesús te dice, hijo, muévete de ahí, Él te va a dar también, mi amado hermano. If He says, move from there, He will give us all. Mi amado, podemos ver que la fe de Pedro era por encima de los 11 que iban en esa barca, hermano. We can see that the faith of Peter was very much higher than everybody else in the Por boat. eso te pregunto, ¿tenemos la suficiente fe para atrevernos nosotros a hacer eso? That's why I'm asking, do we have the enough faith to do the same? Ya dejemos de ver al Pedro falta de fe y veamos a ese Pedro que en fe caminó sobre las aguas. So let us stop to see the Peter that doesn't have faith and see the Peter that has faith enough to walk on water. Porque la palabra dice que Pedro anduvo sobre las Because aguas. the word says that Peter walked on water. ¿Sabe? Me encanta y quiero que sigamos. Do you know? I like it and I still want to continue. Y dice, y descendiendo Pedro de la barca, And going on off the boat andaba sobre las aguas para ir a Jesús. and walking on the water went to Jesus. Mi amado hermano, yo quiero que veas algo. My beloved, I want that we can see something. Pedro no se bajó de la barca Peter didn't go out the boat mientras no escuchó que Jesús le dijera, yo soy. before he heard Jesus said, it is I. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, no soy yo? Y allí How vamos. many times has the Lord says, it's not me, but we still go? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, yo no lo apruebo, pero aún así lo How many hacemos? times have you said the Lord has said to you, I don't approve, but we still do it? Mi amado hermano, mire qué gran ejemplo nos está dando Pedro. My beloved, see what great example Peter is giving Pedro us. escuchó, Pedro confirmó que era Jesús el que le llamaba. Peter confirmed that was Jesus calling him. ¿Y sabe qué es lo más bonito de esto? And do you know what the beautiful thing of this Que is? cuando Jesús nos llama, When Jesus called us, aún en medio de la tempestad, even in the middle of the aún en storm, medio de la tribulación, even in the middle of, aún en medio de esa prueba, even in the middle of the test, el Señor va a estar con sus manos extendidas para recibirnos. He will be with His hand out to receive. Usted va a sentir muchas veces que está solo, hermano. You will feel many times that you are alone. Muchas veces va a sentir, ya no puedo. Many times you will feel that you cannot go on. Muchas veces va a decir, uy, me estoy hundiendo. Many times you're going to feel that you are drowning. Pero no dudes que el Señor te dice que Él siempre está contigo. But do not hesitate. The Lord is always with you. Por eso le dice, me gusta el 27, me voy un poquito más atrás cuando le dice, soy yo, no temáis. That's why I like the 27 when Jesus says, it is I. Take heart. It is I. Mi hermano, y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? If the Lord is with us, who against us? Si el Señor va adelante, mi amado hermano, If the Lord is going in front of us, who? dice la palabra que no hay ningún incircunciso que haya derrotado a un hijo de Dios que camina derecho. There is no one that has defeated a children of God that walks Pero, straight. oiga que el texto dice que camina, Look, the one que that camina walk derecho. straight. Caminamos derecho, iglesia. Do we walk straight? Caminamos derecho. Do we walk straight? Mire, el día de ayer nuestros niños jugaban con unos arcos con flecha. Okay, our children were playing with some these, arrows. Yes, Y mire, o sea, los que apuntaban derecho, and the one that was in the target, los que apuntaban recto, the one that was straight, estaban en el blanco, que era un número 10. they were in the middle of the sign that was number 10. Pero los otros que solo le hacían así, la soltaban, iba a parar a los carros que estaban al otro lado, The hermano. other ones that was just letting they go the arrow, they were not hitting the target. ¿Y sabe qué significa la palabra pecado? Do you know what sins mean? ¿Quién sabe qué significa la palabra pecado? Do anybody know what sins? ¿Qué significa? Do you know? Errar. ¿Errar al qué? Do you know that it's miss Errar al blanco, mi amado the hermano. target? Entonces, por eso tenemos que caminar That's why we have to walk derecho. straight. Tenemos que caminar conforme a Dios le agrada. We have to walk as God. Mire, me encanta y sigamos a la iglesia. I like it, and we continue. Seguimos con el 29 y le dijo, dice, él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice el 30, In the number 30. pero al ver, dice, el fuerte viento, But when he saw the wind, tuvo miedo
he was in fear. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, And started to go down, he gave a cry, saying, Señor, sálvame. help, Lord. Hasta en esto, Pedro nos da una gran enseñanza. Even in this, Peter gave us a Pero great ¿por qué, lesson. pastor? Si Pedro dudo, pastor. Why, my Lord? Peter was having a second thought. ¿Qué enseñanza me va a dar Pedro si dudó, si tuvo miedo, si se hundió? What lesson could he give to me? He was drowning, or Hasta en esta parte, Pedro nos enseña que su fe estaba puesta en Jesucristo. even in this part, he still gave faith to us that his faith was put on Jesus. Porque dice, mi amado hermano, es que eso va a ser así. Because he says to us, Cuando la situación empieza a ponerse más fea, when the situation starts to get even more ugly, cuando la prueba empieza a apretar más, mi amado when hermano, the test is really starting to get hard, cuando hay pared, y no hay ninguna puerta, when you all see is wall and no door, mi hermano, ahí es donde uno empieza a dudar y dice, ¿qué pasó aquí? that's when you start to doubt and say, what the happened here? ¿Y dónde está Jesús? Where are you, Jesus? Si yo también te sirvo, Señor. If I serve you, Si yo voy a la iglesia, if Señor. I go to the church, Si yo leo la Biblia, Señor. if I read the Bible, Si yo oro, Señor. if I pray, Pero no veo ninguna puerta, but Señor. I don't see any door. ¿Y sabes qué hizo Pedro cuando se empezó a hundir? Do you know what Peter did when he started to go down? Eso es fe. That's faith. Porque en fe fue a Jesús. Because in faith he went to Jesus. O sea que Pedro no fue que no tuviera fe, It was not that he has no faith. sino que fue que Pedro tuvo miedo. It was that he was afraid. Y el miedo lo llevó a dudar. And the fear brought him to doubt. Y la duda es falta de fe. And doubt is missing of faith. No es que no tenga fe. It's not that you don't have faith. Porque yo creo que muchos de nosotros también hemos dudado en alguna ocasión. Because many of us has have doubts in many occasions. Me imagino que muchas veces nos hemos preguntado, Señor, no veo ninguna puerta, Señor. I got many times we have asked ourselves, I do not see any door, my Lord. Pero el Señor te dice en esta ocasión, hoy, But my Lord said to you today, que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. He is the one that opens doors that nobody can shut. Pero recuerda también esto, But remember also que this, también Él cierra puertas que nadie puede abrir. He also shut doors that nobody can open. Mi amado hermano, My beloved Pedro brothers, tuvo la suficiente fe para poder ir a Jesús en su tribulación. Peter has the enough faith to go to Jesus. Pedro tuvo la suficiente fe para poder ir a Jesucristo en su momento de mayor preocupación, iglesia. He had the faith enough to go to Jesus in the moment when he was most in need of it. Y si eso no es fe, saber que Jesús te puede sacar, no vuelvo a repetir, no sé qué sería. It's not faith to know that Jesus can take you away from there. I do not know, Porque vuelvo y repito, muchos de nosotros, mi amado hermano, because many of us, dudamos tanto que, como le digo, vamos mejor al vecino. we doubt so much that we go to the neighbor instead. No tengo para pagar la casa, no me alcanza hoy. I don't have for the rent. Vecino, ¿me puede prestar? Neighbor, can you lend me? Mami, papi, ¿me puede dar, por favor? Mother, father, can you please lend to me? Y cuando todos le han dicho, no tengo, And when everybody has told you, no, I have not, Señor, por favor, Señor. then you go to your knees and say, Lord, please, Lord. Pero como última opción. But as the last option, Y eso no es fe. and that's not faith. Fe es ir a Jesús primero, Faith is go to Jesus first, porque Él no nos va a fallar. iglesia. because He will not let you down. Mire, lo va a hacer esperar hasta el último minuto. He will let you wait until the last minute. Mi esposa dice que a Dios le gusta darnos como infarto. Dice, ay, ¿a qué horas? My wife says that the Lord likes to give us heart attacks. Y cuando ya lo ve todo perdido, And when you see everything lost, viene papá y te sorprende. then come Father and surprise you. Y te extiende tu mano And He gives you your hand. y te acompaña junto a la barca de nuevo. And He goes to you to the boat again. Y silencia la tormenta. And He calms the storm. Y calma los vientos. And He calms the winds. Y ahí donde usted dice, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? And that's why when you said to Him, who is this one that even the winds obey Him? Yo le he contado, mi amado hermano, en otras ocasiones, I have told you in other occasions. que yo no soy millonario como pensaba la hermanita. I am not millionaire as my sister was thinking. Mire, mi amado hermano, si en una ocasión recién venido a Suecia, el año 2018, One time when I was first in Sweden in 2018, 2028 le iba a decir, hermano. I was going to say 2028. Ahí le cuento qué pasa ahí en el futuro. I will tell you later what will happen. Mire, hermano, yo recuerdo que en una ocasión
I was sick. I was Eh, a member. Nos habíamos pasado para, pues, a una casa donde íbamos a vivir con mi familia. We were going to a house where we were going to live with my family, Y, mi hermano, pues, le habíamos dado el anticipo. and we have given them the money. So Eran 13,000 coronas, si no me it was equivoco. 13,000 crowns. Pero nos hacía falta la cuota del mes. But we were missing the monthly payment. Y dice el dueño del lugar. And the owner of the place says, Les doy, dijo así, una semana para que me lo puedan dar, si no pueden, afuera. I give you 1 week, 1 month, so you can give it to me or you have to leave. Y yo recuerdo que esa semana se cumplía un día lunes, si no me equivoco. I remember that the week was going to end in Monday. Mi hermano, yo no trabajaba, I was not working. no por Aragán, me estaba muriendo, hermano. No, not because I didn't want to be. I was almost dying. La única que solventaba el hogar en ese tiempo era mi esposa. The only one that was working was my wife. Y recuerdo que se llegó el día lunes, mi amado hermano, And Monday came, y que todavía yo le dije al Señor, no al Señor, a nuestro Señor Jesús, sino que al dueño de la casa, I told the owner of the house, deme hasta las 12 de la noche de hoy para pagarle. give to me until 12 at the night today and I will pay you. Mi hermano, pero ¿cómo si no teníamos ni un 5? But how? We didn't have any money. No teníamos nada. We had nothing. Mi amado hermano, y recuerdo que me llama mi esposa como eso de las 6 de la tarde. My wife calls me at 6 o'clock. Mire, yo todo el día, Señor, provee, Señor, provee. I was praying all day, saying to the Lord. Y en medio de la oración vino una palabra de Dios a mi vida. In the middle of the prayer, a word from God came, Y el Señor me dijo, and the Lord told me, espera hasta el último minuto. wait until the last minute. Mire, como a las 6 yo deseaba llamarle a mi papá, llamarle a mi mamá, llamarle a mis hermanos, llamarle a mis primos. A todos les quería llamar, hermano. When we was nearing the time, I wanted to call everybody, my father, my mother, my brother, my sister. Yo dije, más de alguno me va a prestar esas 13,000 coronas. I have somebody that will lend me the money. Mi amado hermano, se llegó a las 6 de la tarde My brother was almost dying, y me habló mi esposa, una mujer de enferma. and my wife called me Y me dice, ¿ya le hablaste al amigo que dijimos que le ibas a hablar? and asked me, "Have you spoken with the friend we have agreed to speak with?" Pero minutos antes yo me había dicho, espera hasta el último minuto. But the Lord has told me, wait until the last minute before. Y le digo yo a mi esposa, no, amor, no le he hablado. And I have told my wife, no, I have not. El Señor me dijo que esperara hasta el último minuto. The Lord told me to wait until the last minute. ¿Qué horas eran el último minuto? What time was it, the last minute? Las 12 de la noche. 12 o'clock in the night. En eso me habla mi hermano Aníbal, fíjense. Then my brother Anibal called Me me. dice, hey hermano, vengan a comer, me dijo. He told me, come to eat with us. Y dice, también me entienden las 13,000 coronas, dije yo. And I maybe thought, maybe he has 30,000. Mi hermano, llegamos, comimos, compartimos. We were there, we come, we ate, we Llegó la hora de irse, yo no vi el dinero, hermano. and it was time to go, but I didn't see any money. Y como a eso de las 11:45 de la noche, And around 11:45 in the night, íbamos con mi esposa y le digo, we were going with my wife, and I told her, a las 12 hay que depositarlo, si no. at 12 o'clock we have to insert the money or we have to leave. Mi hermano, como a las 11:55 11:55, recibimos una llamada de El Salvador. we received a call from El Salvador, Y dice esta persona, and this person says, Dios me puso en el corazón God has put in my heart que los bendijera con cierta cantidad de dinero. that I need to give a certain amount of money. ¿Y sabe qué fue lo más lindo, hermano? And do you know what the beautiful thing was? Que la bendición no vino de los que yo pensaba que tenían dinero. And it was not coming from the ones that I was thinking that had money, Porque uno piensa que los que tienen dinero le van a ayudar, hermano. because we always think that the ones that have money will help you. No se te olvida que el único que te va a ayudar es Cristo. But do not forget the only one that will help you is Christ. Y mire, mi hermano, a las 11:55 cae la llamada. 11:55, the calls come, Y nos dicen, anoten un número. and so they say you have to write down a number De El Salvador, mi amado hermano. from El Salvador. O sea, cuando de aquí tendríamos que mandar. When it was supposed that we were sending money to them, Y yo todavía, el hombre de fe, and I, the man of faith, le digo a mi esposa, anota el número, le digo. I tell my wife, you have to write down the number. Pero no vi la cantidad, solo vi un 1. But I didn't see the amount. I only saw one. Y le digo a mi esposa, algunos $100 nos mandaron, no nos sirven de nada. I told my wife there was maybe $100 only. They doesn't cover. Y me dice mi esposa, no, negro, nos mandan $1,500.
And my wife says, no, they will send us 1,500 más de 13,000 coronas. and more than 30,000. ¿A qué horas tenía yo el dinero en mis manos? Do you know what time I had my money in my hands? Al último minuto. In the last minute. ¿Sabe qué hice? And do you know what I did? Ir a Jesús. I went to Jesus. ¿Sabe qué hizo Pedro? Do you know what Peter did? Ir a Jesús. He went to Jesus. Porque nada le costaba a Pedro decirle, Simón, a los demás, vos Santiago, como se llamaran los demás, It was not anything that Peter tiren las redes, ayúdenme. to everybody else. To do No, something. dice que Pedro dijo, Señor, sálvame. He was calling out for the Lord and says, Lord, save me. ¿Verdad que la perspectiva de Pedro cambia, mi hermano? Don't you see that the first Yo quiero que terminemos porque el tiempo se nos fue. I want to finish because the Dice el 31. Number 31. Oiga, esto es precioso, hermano. This is beautiful. Porque usted va a decir, es que yo no veo la mano de Dios. You will say, I don't see your hand, my Es que Lord. yo no veo la ayuda. I don't see your help. Pero dice que en el momento que Pedro exclamó, But it says when Peter cried en el out, momento que Pedro clamó a Dios, when he gave a cry, dice el 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él. and straight away Jesus put out his hands and took a grip of him Y le dijo, and said to him, hombre de poca fe, O man of little faith, ¿por qué dudaste? why were you in doubt? Mire lo que dice. Look at this. No le está diciendo, hombre, no tuviste It fe. was not saying you didn't have any faith. Le está diciendo, hombre de poca fe. He was saying man of little faith. Y con ese poquito de fe, Pedro caminó sobre las aguas, mi hermano. With a little of faith, Peter was walking on water. Con ese poquito de fe, Pedro fue donde estaba Jesús. With that little faith, Peter went to Jesus. Ahora se imagina si usted y yo pusiéramos la fe al 100% en Jesucristo, mi amado. Can you imagine what it will happen if we put 100% of our faith in Jesus? Dice la palabra, si tuviera fe como un granito de mostaza. The word says, if you have faith as a the smallest thing, Mire, el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, mi amado hermano. it's the smallest one. Pero cuando se siembra, But when you put it in the earth, da una de las más grandes de las hortalizas. it gives one of the biggest plants. Da un árbol fuerte y frondoso. It gives a big, strong. Ahora se imagina, mi amado. El Señor dice, hombre de poca fe. And then the Lord says, man of little faith. Ahora el Señor te dice a ti y a mí, And the Lord says to you and me, hijo, si has tenido fe durante toda la prueba, if you have faith throughout all the tests, porque ya al final has dudado, hijo mío. why have you in the end doubted? ¿Acaso yo no soy Dios que te puede sacar del agua? Am I not God that can take you out from the water? Yo quiero que note algo, hermano. I want that you write something down. Dice que Jesús extendió la mano. Jesus put out a hand. ¿Qué significa, hermano? What does it mean? Que Pedro no se hundió en los primeros pasos. Peter didn't go straight away, Si Jesús extendió su mano es porque Pedro ya estaba enfrente de Jesucristo. because if Jesus put out his hands was because O sea Peter que en todos esos pasos Pedro iba en fe. because Peter was walking in faith, Pero ya cerquita dudó. but when he was almost to the goal, he doubted. Pero cuando el Señor vea que tú ya no puedes más But when the Lord sees that you cannot more, y tú exclames su nombre, pero con el corazón, when you will cry out his name, but with your heart, el Señor te va a sostener de tu mano y te va a levantar. the Lord will put out his hand and he will grip you. Y me encanta, mi amado hermano, el 32 no está ahí. And I like that the 32 is not there. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. And when they were coming on the boat, the storm was coming down. O sea que cuando Jesús sacó a Pedro, When Jesus took out Peter, le dijo, vamos, Pedrito. he told him, let's go. Y los dos caminando sobre el agua. And they were both walking on the water. ¿Qué te quiere decir el Señor ahora? What does the Lord want to say to you Que Él now? va junto contigo caminando en el problema. That he's walking with you in the problem. Él va junto contigo caminando en la tribulación. He's going with you, walking with you in the test. Él no te ha dejado en ningún momento. And he will never leave you. Él te va a sostener y te va a llevar, He will hold you and he will take with te you. va a levantar, te He va a will sacar de lift ahí. you and he will take you away from Te va a there. decir, vamos, caminemos, ven. And he will say to you, let's walk. ¿Acaso no soy Jesús? Te va a decir. Am I not Jesus? ¿Acaso no soy yo que te sostiene con mi diestra de la justicia? Am I not the one that hold on to you?
¿Acaso no soy yo el que te va a llevar a lugares secos? Is it not me that is going to bring to you to Y te va a invitar a subir a su barca and he will invite you to go on his boat, y va a calmar toda la tempestad. and he will calm down all the storm. ¿Y qué va a hacer eso? And what will do that? Fortalecer tu fe. It will fortify your Porque faith, después de eso Pedro no volvió a ser igual. because after the Peter was not the same. ¿Qué te quiero decir hoy, mi amado hermano? What do I want to say to you? Que por más fuerte que sea la prueba, It doesn't matter how strong the test is. que por más fuerte que sea la situación, It doesn't matter the situation. el Señor no te suelta de su mano. The Lord will not loosen His grip. Parecerá que sí, Maybe it could seem like He does, pero no lo hace. but He will not do it. Él camina contigo y te lleva a lugares secos y delicados. He will walk with you and He will bring you to nicer places. Hermano, Jesús está al control de todo. My Lord Jesus is in control of everything. Lo que nos sucede, mi amado hermano, no es porque Jesús le place hacerlo. It's not because Jesus likes to do it. Es lo que está esperando, mi amado hermano, que nosotros nos fortalezcamos en la fe. He's waiting that we will fortify ourselves with the faith. Y como todo padre amoroso, And as all Father, cuando vea que ya no podemos, when He sees we cannot more, va a extender su mano y nos va a levantar. He will put out His hand and lift us. Ahora te pregunto, And now I ask you, ¿te atreverías tú? what would you do? ¿Te atreverías tú? Atrévete. Would you dare? Camina Yeah. sobre el agua, Walk on water. que Jesús va contigo en todo tiempo. Jesus is all with you all the No time. dudes, mi amado hermano. Do not doubt. Ten fe. Have faith. Que sea lo que sea, Let it be whatever it be. el Señor te va a responder. The Lord will bring you up. Y me dice el Señor que te diga, And the Lord says to me, el que entienda y lee esta palabra, to say to you, the one that read this word, que la ponga en práctica. to put it in practice. Vamos a orar. We are going to pray. Mi amado Señor, My beloved Lord, te damos las gracias. we give you thanks Porque, Señor, sabemos que tú en tu amor, Padre, because we know that you in your love nunca nos abandonas. will never leave us. Tú en tu amor nunca nos dejas. You in your love will never leave us. Y sé, Señor, que con nuestra fe And I know with our faith, vamos a ver milagros y we are prodigios. going to see miracles. Que con nuestra fe, mi amado Señor, With our faith, van a haber sanidades, there will be health, van a haber lenguas. there will be tongues. Mi amado Señor, con la fe se va a derramar el espíritu de sabiduría, Señor. With the faith, the spirit of El don de knowledge ciencia. will go, the dawn of science. Mi amado Señor, se van a derramar los dones sobre tu iglesia. The gifts will come to the church. Todo es cuestión de fe. Everything is because of faith. Por eso le decimos al Señor, con mi fe te alcanzaré. That's why we say to the Lord, with my faith, Con mi fe, Señor, yo te tocaré. with my faith, I will touch you. ¿Cuánto cree que que el Señor puede hacer el milagro? How many of us think that the Lord can do it? ¿Cuánto cree que el Señor puede hacer el milagro? How many of us do think that the Cante Lord conmigo y can do it? cerramos de esta manera. Sing with me and we close out this time. Dígale así. Say to him, Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Vamos, dígale una vez más al Señor en su corazón. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe, oiga, con mi fe te tocaré, Señor. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré.
El mensaje ha terminado. Gracias por mantenerte en línea. Si quieres conocer a Jesús, esta es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera. Jesús, te reconozco como mi Señor. Tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Gracias, mi Señor Jesús. Bienvenido a la familia de Cristo. Puedes seguirnos para más contenido en nuestras redes sociales. En Facebook como Iglesia Bíblica Jesucristo Especialista en lo Imposible. En Instagram como Ivangeli o en YouTube como Ivangeli. O puedes visitarnos en Agnosgatan 9 Zona. Te esperamos.